Hola a todos mis lindos angelitos, ¿qué tal estáis hoy? Espero que tengáis ganas de hacer arcilla polimérica, porque como se suele decir, lo prometido es deuda. Os dije que si queríais os hacía un tutorial de cómo yo reacondiciono las arcillas que se me han quedado duras. Algunos de vosotros me dejasteis un comentario diciendo que sí, que por favor lo hiciera, así que nos vamos a poner con ello. A ver, yo os voy a explicar cómo lo hago yo. Eso no quiere decir que otras personas lo hagan de manera diferente. En fin, vamos a cómo lo hago yo. Y bueno, pues vosotros luego sois muy libres de hacerlo de una forma o hacerlo de otra. Yo simplemente comparto con vosotros el sistema que yo utilizo y os aseguro que rehabilito mucha o recupero mucha arcilla, porque yo no de continuo hago arcilla y se me quedan muchas pastillas y mucha arcilla se me queda muy dura, la utilizo y luego no tengo problemas de pieza quebradiza o que se rompa o que no quede en condiciones. Así que vamos allá. Como veis, he puesto aquí un papel de hornear, que yo lo utilizo mucho cuando trabajo con arcilla polimérica, para empezar con el trabajo. Yo tengo aquí unos trozos que están bastante duros, que empecé a recuperar el otro día. Esto más o menos, este trozo más o menos está, aunque si os dais cuenta se parte muchísimo, con facilidad. Y estos trozos de aquí, fijaros, esto ya es, pues eso, que simplemente haces así y se parte, rompe y hace pedacitos. Pues vamos a recuperar este y dependiendo de cómo se haga de largo, pues a lo mejor esta que también está, como veis, está sin abrir, pero es como una piedra. Está menos duro que este, pero es como una piedra. Recuperar la arcilla polimérica no es un trabajo rápido ni gratificante, por decirlo de alguna forma, pero a mí me parece un crimen coger una arcilla que no estamos usando o que se ha puesto dura porque no la hemos usado en su momento, porque sufre con los cambios de temperatura, y coger y tirarla. ¿Veis? Está medio, se puede medio amasar. Entonces, recuperarla, ¿cómo la recupero yo? Con trabajito, por supuesto. Si esperéis que esto sea cuestión de 5 minutos, ya os digo yo que no. ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a ver. Yo acostumbro a trabajarlo mucho con la mano, pero si queréis, para no dejaros las manos, siempre podéis utilizar un rodillo. Podéis utilizar, o no podéis, debéis de utilizar la cuchilla, que no la he sacado, la tengo aquí, vuestra cuchilla para cortarla en trozos pequeños. La laminadora, que no he metido más túnel en cámara para que veáis que la tengo aquí, es también una herramienta que os va a ayudar mucho. Y por último, bien aceite de bebé o bien arcilla polimérica líquida. Yo no utilizo la arcilla polimérica para reacondicionar la arcilla, utilizo siempre unas gotitas de aceite de bebé. ¿Cómo vamos a operar? Bueno, pues vamos a tomar nuestras arcillas, las que estén duras, y lo que vamos a hacer va a ser cortarla en trozos pequeños. Eso es el primer paso, la vamos a ir cortando en trocitos pequeños. Hay otro truco que yo tampoco lo suelo utilizar, porque normalmente rehabilito la arcilla cuando me voy a poner a trabajar con ella, ¿vale? Pero vosotros, si queréis, lo que podéis hacer es la noche anterior hacer esta operación de cortar en trocitos la arcilla y meterla en una bolsita de plástico y añadirle unas gotitas de aceite. Si os digo, tanto si usáis aceite para rehabilitarla o reacondicionarla, como si utilizáis arcilla polimérica líquida, no debéis de pasaros mucho con la cantidad, son unas gotitas solamente, ¿de acuerdo? Porque si le dais o le añadís demasiado aceite o demasiado arcilla líquida,
lo que os va a ocurrir es que la arcilla se va a quedar como gomosa y se va a quedar como pegajosa, ¿de acuerdo? Entonces son unas gotitas simplemente. Bueno, vamos a empezar a trabajar con esta pequeña cantidad para que lo veáis. Simplemente yo tomo mi aceite y con esto tengo que tener mucho cuidado porque si no le pongo el dedo en la boquilla, en el taponcito, me sale a chorro. Entonces yo le pongo el dedito en la boquilla, pongo unas gotitas y simplemente la mezclo un poquito para que humedezca toda un poquito, para que hidrate un poquito. Y ahora ya empezaríamos a amasar nuestra arcilla, que como os he dicho yo suelo hacerlo normalmente con las manos, pero os voy a enseñar a hacerlo con el rodillo y con la laminadora, aunque yo la laminadora siempre la uso. Si os dais cuenta, cuando empezamos a comprimirla, la arcilla va solidificándose y se va volviendo nuevamente un bloque. Bien, voy a meteros un poco el zoom, aunque no veáis la laminadora, para que veáis el trabajo. Bien, bueno, pues con nuestro rodillo empezaríamos a amasarla. Levantaríamos, iríamos levantando, iríamos amasándola. Ya os digo que yo esto normalmente lo hago con las manos, pero con el rodillo la ventaja que tiene es que no os dejáis las manos hechas polvo. Vamos a ir amasando y vais a ir viendo cómo poco a poco va tomando la consistencia y va tomando la apariencia de arcilla que no se rompa. Volveríamos a amasar poquito y volveríamos nuevamente a pasarle el rodillo hasta que consigamos que la arcilla vaya tomando elasticidad, que ahora mismo no la tiene. Lo peor es recuperar el primer trozo. Luego ya os enseño el truco que yo utilizo para ir más rápido rehabilitando la arcilla. Yo creo que necesita un pelín más de aceite. Ya va compactando, pero se sigue viendo muy reseca, la noto muy reseca. Les voy a poner un poquito más de aceite, que yo directamente me lo pongo en la mano. Como veis, son unas gotitas de nada. Y la voy a impregnar. Que vaya tomando humedad que le falta. ¿Veis? Yo la verdad es que estoy acostumbrada a hacerlo con las manos y me resulta más fácil que con el rodillo, porque la voy rompiendo y la voy mezclando, como veis. Pero bueno, ya os he dicho que vosotros, si queréis usar el rodillo, porque os resulte más cómodo, pues es una elección vuestra propia. Si os digo que yo al día siguiente de rehabilitar arcilla tengo las manos que parece que me las ha atropellado un camión. Lo veis, poco a poco lo vamos consiguiendo, que es que la arcilla no se rompa ni se parta cuando la doblamos. Poco a poco lo vamos consiguiendo. Nos podemos ayudar con la laminadora, como os he dicho, yo la tengo aquí, así que voy a empezar a pasarla, aunque os he metido zoom para que vierais cómo la manejo con las manos y con el rodillo. La voy a empezar a pasar por la laminadora. La paso, doblo, vuelvo a pasar. La laminadora nos va a ayudar muchísimo a recuperar
la arcilla, porque la amasa con más facilidad que nosotros. Como veis, esta arcilla está súper pasada, pero veréis cómo consigo que quede en un estado perfecto para volver a ser utilizada. Poner un pelín más de aceite. Extiendo. Y voy a volver a trabajar un poquito con las manos. ¿Veis? Hasta que coja la textura. Cuando ya veis que la arcilla la podéis manejar bien con las manos, el primer trozo que tenéis recuperado o medio recuperado, pasáis por la laminadora. Si al final todo se reduce a amasar y a pasar por la laminadora hasta que la arcilla consiga tener la elasticidad de la arcilla. ¿Veis? Ya empieza a estar menos quebradiza, ya tengo que hacer más presión para romperla. Y amasar. Es todo cuestión de amasado. Yo lo único que os digo es que no utilicéis agua ni le apliquéis directamente una fuente de calor muy elevada, porque lo que hacéis es cocer la arcilla. Tened en cuenta que la arcilla cuece a una temperatura no muy elevada. Por ejemplo, Fimo son 110 grados a lo que cuece. Entonces, si vosotros le aplicáis calor, lo que estáis haciendo es empezar a cocer la arcilla. Es como si la metierais en un microondas. Bueno, yo ya tendría este trozo más o menos rehabilitado y aquí tengo otro trozo que está duro como piedra. ¿Vale? Entonces, para aligerar, yo lo que suelo hacer es que vuelvo a cortar un trozo que está duro sin rehabilitar y vuelvo a añadir una gotita de aceite en la arcilla que ya tenemos prácticamente rehabilitada y añado los trozos nuevos. Hago con ellos, como veis, como una especie de paquetitos, se los dejo en el interior y vuelvo otra vez a ir machacando para deshacer los grumos, que como veis, mirad, ¿veis? Ese es un trozo de la arcilla que está sin rehabilitar. Simplemente vuelvo otra vez a ir amasándola poco a poco hasta conseguir deshacer los grumos nuevos y que se integre con la arcilla que ya está. Vais a notar si os pide más aceite. La cuestión del aceite es echarla poco a poco. ¿Que veis que no podéis? Rodillo. Ya empieza a tener más textura de arcilla. Ya no tiene esos grumos. Los grumos ya se han ido integrando. Y nuevamente vuestra laminadora. Si no tenéis laminadora, la verdad es que es bastante más lento recuperarlo, pero poco a poco lo vais consiguiendo. Mirad, al pasarlo por la laminadora se van levantando las capas de la arcilla que está en el interior y que todavía no se ha recuperado y que sigue estando dura. La laminadora os ayuda a mezclarlo todo muy bien. Y os insisto nuevamente, el aceite poquito a poquito, porque si no se os queda chiclosa. Aunque siempre tenéis la opción de que si veis que se os ha quedado muy chiclosa, añadir un trozo de arcilla que está todavía dura y sin recuperar. Y entonces es como que compensa la humedad de uno con el otro. Esto a lo mejor me ve una de las expertas profesionales de arcilla, que tenemos unas cuantas por aquí, y dicen que vaya una chapuza. Yo, sinceramente, dentro de mis conocimientos, y lo hago así, y no he tenido nunca problemas. Pero bueno, como os digo, yo tampoco soy una experta, aunque lleve
muchos años trabajando con este material. Esto ya va tomando una textura más adecuada, aunque veis, sigue partiendo aún malamente. Pero ya, si os dais cuenta, ya presiono y ya deformo la arcilla. Ya es maleable, mucho más maleable. Esta arcilla con un poco de amasado más o de unas cuantas pasadas en nuestra laminadora estaría ya preparada para... Aquí yo tengo una que está medio a acondicionar. ¿Veis? Está dura, pero también está dura porque no está amasada. No la hemos amasado. Lo que voy a hacer es unirlas las dos y las voy a pasar las dos juntas por la laminadora. Poco a poco vamos haciendo y acondicionando nuestra arcilla. Si no vais a usarla, mejor no la uséis o no la rehabilitéis toda, ir rehabilitando la que vayáis a utilizar. Bueno, pues esto ya estaría, mirad, ya no rompe con tanta facilidad. Tengo que estirar ya bastante para que rompa. Necesitaría quizás un pelín más de aceite, muy poco, y unas cuantas pasadas más por nuestra maquinita. Aceite, nuevamente, vuelvo a hacer un saquito con ella, la amaso un poquito y ahora la voy a volver a pasar por la laminadora. También podéis amasarla de este modo y girarla. ¿Veis? Consiste en darle calor, pero el calor que le transmitís por el amasado. Esto ya, mirad, esto ya es otra cosa. Ya no rompe con tanta facilidad, ya está flexible y ya estaría casi preparada para poder ser utilizada. Y así lo iréis haciendo con vuestra arcilla. Aquí tengo otro trozo que también está medio rehabilitado, lo voy a juntar con el trozo y voy a seguir amasando. Pero lo fundamental es el primer trozo que rehabilitáis es el que os cuesta más. Luego ya vais mezclando con la que ya tenéis rehabilitada o reacondicionada y ya cuesta menos trabajo hacerlo. Aunque cuesta. ¿Veis? Ya está flexible. Esto con una masa que está... ya habría roto, no podríamos retorcerla tanto. Pues mirad que en un ratito yo he acondicionado prácticamente toda esta lámina, que está hecha en grosor 2 de la laminadora. Tirarla es una pena, porque como veis se recupera perfectamente, cortas perfectamente, estira perfectamente y está preparada para poder volver a ser utilizada. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que habiéndoos enseñado ya esto, aquí tengo más trocitos que si queréis probamos. Cojo otro trocito, lo meto nuevamente dentro del trozo que ya está rehabilitado, lo amaso e integro ese trozo dentro del que ya tengo. El tema es que una vez que tenéis un trozo ya rehabilitado, con trocitos pequeños añadiéndole a nuestra arcilla rehabilitada, se tarda menos y conseguir rehabilitar poco a poco toda vuestra arcilla. Y como os digo, laminadora o rodillo o manualmente, con paciencia conseguís que vuestra arcilla quede en perfectas condiciones para usarla de nuevo.
yo creo que con esto ya sabéis cómo es el sistema que yo utilizo para ablandar la arcilla. Creo que hacer más largo el vídeo por añadir más arcilla no os aporta nada. Os he enseñado los truquillos que yo utilizo, os he enseñado que realmente funciona y que es posible recuperar la arcilla con un poquito de mimo y un poquito de cariño. Y bueno, pues alargarlo no nos conduciría a nada, así que yo creo que ya directamente terminamos con este tip de arcilla polimérica, que espero que os sirva, que lo pongáis en práctica. Por favor, no me tiréis las arcillas, reacondicionarlas y utilizarlas, porque os digo que es factible y es posible, y yo de hecho lo hago. Y bueno, pues esto sería todo por hoy. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, vuestros pulgarcitos arriba, comentarme, suscribiros si no lo estáis, activar notificaciones para no perderos ninguno de los vídeos que yo suba. Y esto sería todo por hoy. Como siempre, os deseo lo mejor, sed felices, disfrutar de la vida y nos vemos en el siguiente video tutorial. Besos. Hasta la próxima. Adiós.